Bueno, muy bien. En primera instancia queremos saludar a las autoridades nacionales, departamentales aquí presentes, a los invitados extranjeros, expositores, al público en general, a todas y todos, muy buenos días y bienvenidos. Mi nombre es Arturo Borges y voy a compartir con ustedes un evento de real importancia como es el cuarto Foro Internacional de Ciudades Sustentables en dirección a una Montevideo del 2020. Para hacer el acto de apertura vamos a invitar al presidente de la Cámara Uruguayo-Alemana e Industria y Comercio, señor Paul Wietzler, que haga uso de la palabra. De él debemos decir que además ostenta el galardón de ser presidente de la Eurocámara, una asociación que nuclea y reúne a todas las cámaras binacionales de la Unión Europea. Señor Wietzler, por favor. Siempre me toca la más difícil hablar primero, amigo. En nombre de la Cámara de Comercio e Industria Uruguaya-Alemana y en el mío personal, como presidente de la institución, quiero desearles a todos muy buenos días y manifestarles la alegría por la gran concurrencia que tenemos a este cuarto Foro de Ciudades Sustentables. Esta convocatoria no hace más que confirmar la importancia que le ven los diferentes actores y el interés que despiertan los diferentes actores por la cantidad de asistentes, sino también por la jerarquía de los asistentes y de los expositores sobre todo, y además por la cantidad de empresas e instituciones que quisieron auspiciar y promover este evento. Si uno mira en el banner, cada vez más abajo se nos llena de logos de empresas que quieren promover y auspiciar los foros de ciudades sustentables y bueno, y eso creo que indica que vamos por buen camino. Además, particularmente marca, creo, un punto alto en la agenda del sistema político uruguayo el hecho de que no solo sean instituciones privadas las que nos apoyen, sino también a nivel de intendencia, ministerios, inclusive declarado de interés nacional por la Presidencia de la República, cosa que nos enorgullece. Particularmente quiero saludar a las autoridades nacionales presentes, autoridades departamentales, representantes del cuerpo diplomático, en particular al embajador Heinz Peter de la República Federal de Alemania, embajada con la que trabajamos codo a codo siempre en todas nuestras actividades, y saludar fundamentalmente también a los expositores que no quiero caer en palabras no muy elegantes, pero nos van a ayudar a abrir nuestras cabezas en estos temas de tránsito, movilidad en ciudades como Montevideo en base a la experiencia y conocimiento que tienen ellos de otros lados. Además, darle la bienvenida a los socios de la Cámara Uruguayo-Alemana, a las autoridades, directivos y darle la bienvenida al público en general que está interesado en la temática que nos congrega hoy. Y también particularmente agradecer a las autoridades de Antel, que igual que en los foros pasados, nos ceden el lugar para poder realizar estas jornadas. Como todos ustedes saben, para realizar este tipo de eventos se necesita el apoyo de empresas que estén dispuestas a colaborar con la organización. Tratamos de que no sean empresas cualquiera, sino empresas que estén realmente comprometidas de alguna manera con nuestra filosofía de sustentabilidad y destacamos a las siguientes empresas: Siemens, Andina Traffic, El Observador, Antel, Ili Café, Carbosur, CUTSA y el programa Asuntos Públicos.
Luego de los saludos de rigor, algún pequeño comentario mío respecto al tema. Cuando hace ya 4 años dentro de la institución, dentro de la Cámara Uruguayo-Alemana, empezamos a intercambiar ideas y tirar conceptos respecto a la creación de un foro dedicado a ciudades sustentables, apoyado fundamentalmente en algunos directores que están acá presentes y que insistían que era un tema que realmente podía valer la pena. Poco menos que nos consideraban un poco locos por querer encarar este tipo de temas, que eran temas que todos sabíamos que estaban en la agenda de los pendientes para las autoridades, pero nadie encaraba los temas. Y bueno, y ahí nos animamos y como buenos tenazas alemanes dijimos, bueno, vamos a hacer el primer foro. Hicimos con respecto al tema de la energía y el exceso de energía que se consumía en Montevideo y todos los problemas energéticos que tenía la ciudad. Y bueno, el resultado fue, igual que hoy, sala llena, y dijimos, bueno, fue un éxito, mucha repercusión en la prensa, y dijimos, bueno, al año siguiente, ya que estamos, vamos a hacerlo de vuelta, y probamos con otros temas, residuos, sustentabilidad, y bueno, y también éxito total, y bueno, y ahí seguimos avanzando, y hoy estamos frente al 4º foro y también a sala llena, o sea que creo que si todo va bien, iremos por algunos foros más con los temas que involucren e interesen a la ciudadanía de Montevideo. Desde el punto de vista personal también me complace poder presidir la Cámara en esta ocasión, dado que este tema particular nos involucra a todos de una manera u otra, o sea, en la medida de nuestras posibilidades, creo que todos los montevideanos o todos los que habitamos en la ciudad tenemos parte de responsabilidad en estos temas. Podríamos hablar mucho de sustentabilidad, energía renovable, ciudad verde, etcétera, por conocimiento de actividad personal o profesional, pero también estos son temas que son eje de las actividades de la Cámara Uruguayo-Alemana. Entonces, nuestra institución está muy incentivada a trabajar en estos temas, busca partners, busca gente que dialogue el mismo idioma y bueno, y nosotros podemos apoyar con toda la experiencia y el know-how alemán en estos temas. Y ahí, como digo muchas veces, hay algunas cosas que en ese sentido nos hacen distintos y quiero mencionar algo que es bien importante. Uno de los aspectos medioambientales más significativos y de mayor relevancia en los últimos años ha sido el tema del calentamiento global y el cambio climático que viene asociado al mismo. La causa principal es la actividad humana y es la generación de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. La huella de carbono nace como un indicador que está reconocido internacionalmente para reflejar el impacto que producen los productos, la producción, los servicios y eventos como este, por ejemplo, en la emisión de gases de efecto invernadero. La huella de carbono nos permite, vamos a decir de alguna manera, cuantificar la totalidad de gases de efecto invernadero medidos de alguna manera en términos de dióxido de carbono y esos después de alguna manera se pueden hacer equivalentes a la emisión por efecto directo o indirecto de los gases que emite un individuo, una organización, un proceso o un evento, como dijimos hoy. Una vez conocida esa huella de carbono, sé la cantidad que generé y a partir de ahí puedo gestionarla de alguna manera, es decir, compensarla o neutralizarla para bajar ese famoso efecto invernadero o contrarrestarlo.
Entonces, la huella de carbono no solamente implica conocer y cuantificar las emisiones de gas, sino también analizar las fuentes, de dónde vienen, medirlas, divulgar de dónde es que está viniendo la contaminación y, bueno, y mitigar eventualmente o reducir los impactos. Esa medición de huella de carbono nos permite también distinguir a productos, organizaciones, eventos, cuando son o no son más conscientes del tema del medio ambiente y la sustentabilidad ambiental. La Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana, y en eso nos sentimos muy orgullosos porque estamos comprometidos en ese tema, de cada evento que hacemos nosotros, hacemos la medición del efecto de los gases invernaderos y lo neutralizamos, haciendo eventos, lo que llamamos carbono neutral. Por eso es importante que en la hoja que les dieron de inscripción llenen la planilla con toda la información y la entreguen a la salida, porque de esa manera nosotros vamos a saber exactamente desde que empezó el evento hasta que terminó el evento, cuán mal le hicimos o cuánto generamos en el tema de contaminación, y la Cámara va a comprar y pagar esos certificados para mitigar y eliminar esa contaminación que estamos de alguna manera generando. Y en eso creo que es algo que, si bien lo hacemos como Cámara Alemana, es una humilde sugerencia para otras empresas, que está bueno que si en cada evento que realiza una empresa logra generarlo como un evento carbono neutral, vamos a ayudar y dar pequeños pasos en ir contra ese efecto invernadero. Como ejemplo anecdótico nomás para que lo sepan, en la fiesta de fin de año que organiza la Cámara todos los años, hicimos también la medición y generamos en total 178 kilos de CO2, lo que equivalía a un promedio por persona asistente de 1,3 kilogramos de CO2 por asistente. Para que se hagan una idea, eso equivale a las emisiones promedio de la producción de 139 litros de leche en un tambo normal en Uruguay, o a la quema de 75 litros de nafta. Eso es lo que gastó cada uno en ese evento. Por otra forma de comprobarlo, si lo comparamos, el uruguayo promedio normalmente emite por día entre 5 o 6 kilos de CO2. Entonces, creo que es importante que tengamos este tema en cuenta y aprovechemos este evento donde la gente está, los que asistieron acá damos por descontado que están comprometidos y consustanciados con los problemas de Montevideo y ciudades. Por lo tanto, me parece que este tema también es importante mencionarlo y bueno, y tratar de que se mitigue eso. Particularmente como curiosidad también, cuando se hizo el evento, justo a la hora que se hizo el evento de la fiesta de fin de año del año pasado, era un momento donde la generación eléctrica en Uruguay era 100% a partir de energías renovables. O sea, hidroeléctrica, biomasa o eólica estaban generando en ese momento la energía de Uruguay. Por lo tanto, en realidad, aunque consumimos electricidad, no generamos emisiones por ese uso. Es un detalle importante, pero también viene un poco atado a esa filosofía de la Cámara Alemana de trabajar en el tema de sustentabilidad. Particularmente en este punto quiero detenerme un minuto y agradecer a la empresa Carbosur, que es un partner nuestro de la Cámara Alemana, socio, con el cual trabajamos en conjunto con ellos en todo este tema de las mediciones de huella de carbono y después también en los certificados para su neutralización. Por lo tanto, reitero, agradecemos que llenen el formulario. No quiero extenderme más, pero simplemente transmitirles el convencimiento de que Ciudades Sustentables es un camino, es un proceso permanente que lo vamos modificando año a año y se va profundizando en los temas en la medida que vamos viendo que vamos avanzando en la dirección adecuada.
para cumplir las diferentes metas que nos proponemos hacia lograr esa sustentabilidad, ese Montevideo 2020 que soñamos. Pero para esto se requiere de todos. Todos nosotros estamos involucrados, como dije hoy, ideas, voluntad, convencimiento, metas bien claras y también autoridades y empresas que viabilicen, faciliten, regulen y orienten. Porque en el fondo para este tipo de cosas lo que se precisa en realidad es un cambio cultural. Cada vez que hablamos de cambio cultural siempre viene asociado a un cambio mental y siempre se aparecen los contras, como digo yo, que dicen, no, el cambio cultural no se puede hacer, eso demora muchos años, no sé, mis nietos se van a dar cuenta cuando Montevideo cambie. Son acciones o las autoridades tienen que hacer acciones que políticamente no son redituables en el corto plazo, entonces no están muy entusiasmadas con este tipo de cosas. Pero yo creo que esto es solo una parte de la verdad. Nosotros hace algunos años, o unos cuantos años, nunca escuchábamos hablar de residuos, logística amigable, envases, problema de tránsito, embotellamiento. Esos no eran temas de la conversación diaria cuando nosotros éramos chicos. Hoy sí, y son un tema de la conversación diaria de nuestros hijos y la conversación diaria de todos nosotros. Por lo tanto, ya el cambio cultural por lo menos empezó porque el tema se metió en la cabeza de todos nosotros. Entonces yo estoy absolutamente convencido que el Uruguay tiene una enorme posibilidad en estos momentos de encarar ese cambio cultural con respecto a las ciudades. Cuando uno escucha cada año la cantidad de autos nuevos que ingresan al mercado, cuando vemos todos los días y sufrimos todos los temas de embotellamiento, cada día demoramos más en ir de un lado a otro de Montevideo, más autos, más contaminación, más caos. Si sumamos a eso también mayor siniestralidad, todo el tema de accidentes, todo el tema de la seguridad vehicular, y no solo la seguridad vehicular, sino la seguridad de los peatones, todo lo que tiene que ver con el tema del tránsito. Creemos que todo eso es mejorable, corregible, simplemente planificación y ponerse manos a la obra en tomar las decisiones que realmente hay que tomar y no dudar tanto para atrás y para adelante en decisiones que hay que tomarlas ya, porque no es bueno que tomemos decisiones cuando ya Montevideo sea una ciudad poco vivible o amigable. Sumamos a esto un problema adicional. Cada vez vive más gente en las ciudades, o sea, hay un aumento de las urbes y cada vez menos gente en el campo. Por lo tanto, el problema no se va a mejorar por sí solo, sino al contrario, va a ir empeorando. O sea que tenemos que romper ese paradigma de que culturalmente o históricamente no se solucionaron o no planificaron determinadas cosas. Hoy lo podemos hacer y con respecto al tráfico, movilidad urbana y todo lo que ello conlleva, estamos convencidos de que cuando termine esta jornada, luego de escuchar a los panelistas y especialistas en el tema, que nos van a contar sus propias experiencias, sus propios conocimientos, creo que vamos a lograr un Montevideo, o por lo menos salir con ideas de que se puede tener un Montevideo menos contaminado, más ordenado desde el punto de vista de tránsito y en realidad un Montevideo más humano al final. Una última anécdota. Tal vez muchos la escucharon estos días, otros no, pero vale la pena que lo sepan. En el año 2004, es exactamente 10 años, la Agencia Espacial Europea lanzó una sonda que recorrió 6.400 millones de kilómetros durante 10 años y acaba de aterrizar ayer en un cometa. Desde el punto de vista de la complejidad técnica, o sea, eso es una obra de ingeniería, una obra de la ingeniería humana, es mucho más complejo eso que cualquier otro viaje o cualquier otra cosa espacial que se haya realizado jamás, nunca en la historia de la humanidad. El centro de control de ese proyecto está en la ciudad de Darmstadt, Alemania, y yo lo que pregunto es si la inteligencia humana es capaz
de, en un proyecto tan largo, invocarle a un satélite que aparece una vez por ahí, desaparece porque se va alrededor del Sol y después nunca más. En un proyecto de 10 años, si le invocaron y aterrizaron la nave ahí, ¿cómo no vamos a ser nosotros capaces de resolver el tránsito de Montevideo? Digo, me parece absolutamente un contrasentido de que si el hombre es capaz de hacer ese tipo de cosas, no podemos nosotros sentarnos y decir, no, el tránsito de Montevideo es un caos, no se puede resolver. O sea, me resisto a creer que no se pueda resolver el problema del tránsito y movilidad urbana en Montevideo. Desde la Cámara Alemana podemos ofrecer ayuda, know-how, todo lo que se necesite y queremos transmitirle a las autoridades y operadores privados de que no están solos, de que pueden contar con ayuda y know-how alemán en este tema. Y también creemos que en virtud de los expositores extranjeros que vinieron, también vamos a poder contar con el apoyo de ellos, ver, aprender, copiar y, por qué no, mejorar cosas que se hayan hecho en otros lugares. Por último, agradecer al personal de la Cámara, ya veo algunos sentados, porque sin el trabajo del personal de la Cámara hubiera sido imposible organizar un evento como esto. Y bueno, agradezco la presencia de todos y deseo que tengan una buena jornada de trabajo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor presidente de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, por sus palabras, señor Paul Rielsler. Para continuar, vamos a pedir que se acerque hasta aquí, vamos a darle el uso de la palabra al doctor Roberto Gossi, que es coordinador general de la Red Uruguaya de Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables. Adelante, profesor. Muy buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento y mi felicitación a la Cámara Alemana de Comercio, Uruguayo-Alemana de Comercio, por esta nueva edición en la cuarta jornada de Ciudades Sustentables, que permite compartir, debatir, informarnos y estar al tanto de los temas que son de importancia a nivel internacional en cuanto a ciudades sustentables. La Red Uruguaya de Ciudades Sustentables es el capítulo nacional de la Red Latinoamericana de Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, una institución de la sociedad civil que agrupa a 10 países en Latinoamérica, con más de 76 ciudades desde México hasta el sur de Argentina y de Chile, que trabajan con principios comunes en torno al desenvolvimiento y al desarrollo sustentable de las ciudades. Estas ciudades que estamos trabajando en conjunto, estamos usando una metodología común de medición de las ciudades basada en una plataforma de datos abiertos que está a disposición, por supuesto, de todos los que estén interesados en la temática, y de encuestas de percepción ciudadana que se realizan cada 2 años en cada uno de nuestros países. En Uruguay, este proceso comenzó en el año 2010 a través de esta iniciativa local, Montevideo Como Vamos, y después se fue expandiendo. Hoy actualmente estamos en 6 ciudades de todo el país. La iniciativa original partió de un grupo impulsor integrado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, la Universidad Católica del Uruguay, la Defensoría del Vecino de Montevideo, la Asociación por los Derechos Civiles, Centro de Acceso a la Información Pública, y hoy se han sumado otras instituciones, así como un conjunto de empresas de suma importancia que constituyen el Consejo Consultivo Empresarial de la Red Uruguaya de Ciudades. Estos procesos de ciudad, estos procesos de cambio cultural, como bien decía el presidente de la Cámara de Comercio, se inician a través de la actividad cotidiana, de la actitud que cada uno de nosotros como ciudadanos adoptamos frente a estos bienes públicos, tangibles e intangibles, que constituye el ambiente, los recursos, la posibilidad de incidir en la agenda pública a través de acciones concretas. Con esa finalidad, la red ha trabajado y está actualmente trabajando en proyectos que permitan proactivamente llevar y poner en la agenda pública aquellas preocupaciones que hacen la sustentabilidad de las ciudades. A través de nuestra encuesta de percepción, que se realiza, como bien decía, cada 2 años,
estamos relevando cuáles son las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía y en base a eso hacer propuestas de trabajo proactivo. Uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía en Uruguay, en Montevideo y también en el interior del país, es, por ejemplo, la siniestralidad en el tránsito. Para eso hemos hecho convenios con la UNACEP, hemos trabajado con empresas que han apoyado unas campañas de publicidad para crear conciencia de este problema, cómo podemos manejarlo, cómo podemos aminorar el impacto y las consecuencias de estos problemas. Estamos trabajando también con los temas de cambio climático, se ha trabajado mucho en la realización de cursos que permitan llevar la conciencia, crear conciencia de cuál es la problemática urbana en las ciudades. A través de esto hemos presentado también un proyecto que está actualmente en el Parlamento, que se llama Proyecto de Plan de Metas. El Plan de Metas es una iniciativa que a nivel latinoamericano se está trabajando desde la Red de Ciudades Sustentables y que en el caso de Uruguay hemos tenido buena repercusión en el sistema político, por cuanto el proyecto ya articulado que presentamos fue suscrito por 4 representantes de los 4 partidos políticos que hasta el momento tienen representación parlamentaria, y consiste que en cada uno de los aspirantes candidatos a cargos de segundo y tercer nivel de gobierno presenten 90 días antes del acto electoral su propuesta en 12 ejes temáticos que hacen la sustentabilidad. Y estos 12 ejes temáticos a su vez tienen que estar referenciados por 2 indicadores de cumplimiento por cada uno de estos objetivos. Este proyecto que estamos impulsando yo creo que es muy necesario para permitir la participación de la ciudadanía en el monitoreo ciudadano de los objetivos que se nos proponen y a su vez de tecnificar la discusión política en cuanto a los objetivos que están siendo propuestos a la ciudadanía en cada elección. Esperamos que este año, a partir del inicio del nuevo periodo legislativo, se le dé un nuevo impulso a este proyecto. Yo creo que la transparencia es muy importante en el desarrollo democrático de una sociedad y que esa transparencia tiene que estar también vinculada estrechamente a los temas de sustentabilidad. Con esa finalidad, la red está en condiciones de brindar asistencia técnica mediante convenio con universidades y con grupos técnicos a todos aquellos alcaldes o aspirantes a alcaldes o incluso intendentes municipales que quieran trabajar estos temas y lo quieran trabajar en conjunto con la sociedad civil. Yo creo que hoy este tema, que como bien decía recién el presidente de la Cámara, es un tema cultural, hay que trabajarlo no solamente en el sector público, sino también crear conciencia en la sociedad civil, que es un tema que nos implica a todos, a cada uno de los ciudadanos, que estamos todos los días vinculados estrechamente a lo que es la ciudad. La ciudad es el primer escalón de convivencia democrática en un país, en una sociedad. Las relaciones de vecindad son importantes, que se asienten sobre bases justas, sobre bases sustentables, sobre bases que permitan una eficaz convivencia. En ese sentido, estamos trabajando, estamos apoyando iniciativas concretas en localidades del interior del país. Este plan de metas que yo le estaba contando recién, que se presentó como un proyecto de ley, ya está en aplicación en forma voluntaria en el municipio de Carmelo, en el departamento de Colonia. Allí hemos suscrito un convenio con la municipalidad para aplicar y desarrollar este proyecto de plan de metas, y la comunidad, a través de los movimientos como Vamos, los movimientos locales de la red, participa activamente en el diseño, en la ejecución y en el monitoreo de cumplimiento de estos objetivos. Es un poco la propuesta que yo les hago hoy, de compartir esta inquietud. Van a encontrar allí en una mesa donde están información gráfica sobre lo que es la red. Tenemos una revista de circulación a nivel latinoamericano que se llama Ciudades Sustentables, que la hacemos desde aquí, desde Uruguay, junto con la Red Brasilera de Ciudades y la Red de Paraguay, y que permite difundir buenas prácticas, conocer eventos como este, que van a ser difundidos a través de esta revista, y que hoy actualmente está llegando a 15.000 suscriptores en toda América Latina, número que esperamos duplicar y potenciar, porque estos temas son cada día de mayor interés a nivel internacional y a nivel local. Entonces, los que quieran y estén interesados en recibir esta revista, que es de circulación gratuita y de formato digital, nos los hacen saber en la mesa que tenemos allí en el exterior de la sala, para que puedan recibir esta revista, puedan participar, puedan aportar ideas y puedan sugerir.
Nuevamente, mi agradecimiento a las autoridades de la Cámara de Comercio por esta oportunidad de compartir con ustedes estos conceptos para que puedan conocer de lo que se trata la red y para también invitarlos a estar abiertos a la formación de nuevos grupos de la red en cada ciudad, en cada localidad de Uruguay que consideren que es necesario tener un ámbito, un foro de debate y preocupación por los temas urbanos. En todas las ciudades en las que estamos siempre está presente los centros comerciales, instituciones varias, referentes de la sociedad civil. Esta es una alianza que agrupa a organizaciones de sociedad civil, a empresas y también a la academia. O sea, la idea es poder trabajar en conjunto para que este país sea cada día más sustentable y podamos estar cada día más orgullosos de lo que logramos acá. Siempre decimos que Uruguay tiene toda la potencialidad para constituirse en un referente en materia de sustentabilidad a nivel internacional. Así lo está indicando la sustitución de la matriz energética, que a partir del año próximo va a ser de una importancia fundamental, lo está indicando nuestros niveles de conectividad y lo está indicando nuestra tradición cívica, esa tradición que nos impulsa a emprender nuevos caminos de progreso, tanto a nivel legislativo como a nivel de iniciativas de bien público. Así que les reitero mi invitación y también mi agradecimiento a la Cámara. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Roberto Gossi, coordinador general Red Uruguaya de Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, por sus palabras. Ahora invitamos a hacer uso de la palabra al ingeniero Mario Fernández, decano de la Facultad de Ingeniería, Universidad Ort, Uruguay. Adelante, por favor. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero felicitar por esta iniciativa a la Cámara Alemana de Comercio e Industria, Cámara Alemana Uruguaya. Creo que esta iniciativa que comenzó hace 4 años, este es el cuarto, hace 3 años, realmente ha generado una inquietud que antes no existía en Uruguay. Inquietudes que han permitido, como por ejemplo, que la Intergiap, que se realizó en Punta del Este este año, trabajara sobre este tema en el cual me pidieron que fuera uno de los expositores, hablando sobre ciudades inteligentes. La verdad es que cuando hablamos de sustentabilidad desde el punto de vista de la ingeniería, uno dice, algo es sustentable si el nivel de reposición supera el desgaste, si la producción supera el desgaste y el nivel de reposición. Y eso, cuando lo aplicamos a ciudades, es bastante escaso. A mí me gusta mucho más hablar de ciudades inteligentes. Cuando miramos una ciudad, lo que vemos es organismos biológicos, seres humanos, interactuando con tecnología de las más diversas y en el sentido amplio de la palabra, urbanismo, electrónica, telecomunicaciones, movilidad, cosas y servicios como es, por ejemplo, la educación, servicios que tienen que ver con la gobernanza, la logística, las leyes. Es un sistema extremadamente complejo de inteligencias múltiples, interconectadas y distribuidas al mismo tiempo. Cuando pensamos en ciudades inteligentes, y voy a hablar ahora en vez de sustentabilidad en ciudades inteligentes, se ha puesto de moda ciertamente porque realmente se han puesto a pensar mucha gente ¿por qué alguien quisiera vivir en una ciudad? ¿Por qué alguien quisiera vivir en Montevideo? Y las definiciones que han aparecido no solo hablan de sustentabilidad, hablan de factibilidad, hablan de oportunidades, hablan de eficiencia. Y cuando pensamos en estas cosas,
y lo vemos desde el punto de vista de la ingeniería, cada vez que nosotros pensamos en un sistema, por chiquito que sea, pensamos en las mismas cosas. Hoy, como decían al principio el presidente de la Cámara, el problema no es un problema en lo que tiene que ver, hablando de ciudades inteligentes, un problema de ingeniería. Quizás la ingeniería hoy en día y la arquitectura, a la cual incluyo, estos temas los tengan mucho más resueltos y mucho más previstos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las soluciones, de lo que realmente pensamos. Hoy, pensar en una simulación para poder tomar decisiones desde el punto de vista de ingeniería es muy fácil. Quizás el problema, y yo estoy absolutamente convencido, de que poder cambiar para poder generar que Montevideo sea más productivo desde el punto de vista de la ciudad, más amigable al ciudadano, más amigable a la industria, más que genere más oportunidades, no es un problema de ingeniería, es simplemente un problema de poder ciudadano, planificación y voluntad política. Voy a ver algunas cosas que son oportunidades, a tratar de mostrar algunas cosas que son oportunidades que tiene Uruguay. Cuando hablamos de qué cosas se pueden hacer en Uruguay, Uruguay es un país chiquito. Comparado con otras ciudades, Montevideo tiene el tamaño de un barrio de San Pablo. Pensar en 1.300.000 habitantes, que es más o menos lo que tiene la ciudad de Montevideo, es pensar en un barrio de muchas de las grandes ciudades que en algunos casos tienen mejor calidad de vida que los uruguayos. Y eso no es un problema de la ingeniería. Por supuesto que a la larga termina siendo un problema ingenieril. Es más bien un problema de poder ciudadano, de que deben exigir. Y es un problema político, que deben responder y generar políticas para que eso suceda y sean ciudades donde sea interesante vivir, donde sea interesante instalar una empresa, donde sea interesante poder trasladarse. Hoy, ser uruguayo me llena de orgullo cuando viajo a ciudades que tienen nivel de vida mayor que el nuestro, cuando intento conectarme a Internet y resulta que Internet sale más caro y es más difícil conectarme y conseguir conectividad de lo que es en Uruguay. Antel ha generado, y otras compañías privadas, oportunidades al respecto que yo, sinceramente, no hubiera accionado a principios de esta década. De la década del 2000, del comienzo del 2000. Hoy, cuando hablamos de la conversión de la matriz energética en el Uruguay y lo que esto va a permitir en muy corto lapso de tiempo con contadores inteligentes, en lo que refiere al consumo en edificios, en casas, realmente también me llena de orgullo porque somos un ejemplo y acabamos de tener un seminario iberoamericano de enseñanza de ingeniería donde mostramos la conversión energética del Uruguay como un ejemplo a seguir, digamos, por otros países. Se puede, no es un problema de ingeniería. Cuando nos metemos en lo que es este cuarto foro que trata sobre el tema de movilidad, tenemos algunas ventajas y tenemos algunas desventajas que a mí me gusta más hablar como oportunidades. Montevideo no ha crecido en el último censo, es más, ha decrecido. Ha bajado un 1,2% en la cantidad de habitantes. ¿Por qué? Bueno, lo que dice el último censo es que
ha disminuido un 19% la natalidad y han emigrado 77.000 personas. Y ahí está el quid. ¿Por qué emigraron? Quizás porque no le dábamos oportunidades, quizás porque Montevideo no era un lugar interesante para vivir, o mejor dicho, capaz que sí lo era interesante para vivir, pero hay otras ciudades y otros lugares más interesantes. Entonces debemos entender que la inteligencia vinculada a una ciudad debe convertir el problema de ciudades inteligentes en un problema de competitividad entre ciudades. Si queremos que se instalen industrias, si queremos que los uruguayos vivan mejor, tenemos que resolver, así como estamos resolviendo el tema de la energía, así como resolvimos el tema de la conectividad, otro conjunto de problemas. Por ejemplo, el de transporte que nos avisa, el que nos tiene hoy reunidos hoy, y el de movilidad. Hoy, cuando pensamos en el transporte de movilidad, acabo de chocar el domingo viniendo a Montevideo por un tema de densidad. Chocamos 4 autos seguiditos en un trencito. Realmente tenemos un problema. Me llena de orgullo una cosa, que chocamos 4 autos y a los 15 minutos había una ambulancia y estaba ya la policía redefiniendo el tránsito. Eso es un servicio que es muy importante. Pero, ¿por qué pasó eso? Pasó porque los accesos a Montevideo tienen problemas de densidad en algunos picos y en algunos horarios. ¿Y qué es lo que realmente pasa ahí? Y pasa que nos faltó planificación. Pasa que no previmos que el parque automotriz, basado en que los servicios de transporte urbano no son lo que la gente quiere, creció en este último lustro en el orden del 80%. Es casi que duplicamos la cantidad de autos que hay en Montevideo. ¿Estábamos preparados para eso? No. ¿Habíamos planificado que eso podía suceder? No. Cuando pensamos en la tecnología que necesita un semáforo inteligente, estamos hablando de cifras ridículas en términos económicos, para lo que es las cifras que se gastan en una ciudad. Y sin embargo, cualquier conductor hoy dentro de la ciudad de Montevideo sabe que enhebrar 2 semáforos de continuo en un traslado es algo que ocurre pocas veces. ¿Por qué? Bueno, quizás porque no lo hemos dedicado la energía que le pusimos al cambio energético o la energía política que le pusimos al cambio en las telecomunicaciones. Tenemos oportunidades, señores. Quiero felicitarlos a todos los que están presentes porque están interesados en este problema para poder crear en Montevideo y en las ciudades del interior de Uruguay ciudades más competitivas, más interesantes para vivir, más interesantes para que se instalen industrias y que existan oportunidades y por sobre todas las cosas, que esto sea pensado no como puntos, matriz energética, telecomunicaciones, sino que sea pensado como un todo con una responsabilidad social de lo que representa nuestra responsabilidad de ser ciudadanos de un mundo globalizado, donde desgraciadamente tenemos la dificultad de estar en los albores de un cambio energético que nos va a traer dolores de cabeza a largo plazo que no estamos previstos. Ser sustentables es un deber ciudadano de cada uno de nosotros y de la totalidad de las autoridades políticas para cambiar y ser mejores y convertir a este mundo donde vivimos, no solo de nuestras ciudades, en un mundo mejor y de mejores oportunidades para la gente. Muchísimas gracias, los felicito por estar interesados en estos temas y felicito a los expositores por estar preocupados por estos temas de tanta importancia para la humanidad. Muchísimas gracias.
Muy bien, agradeciendo la oportunidad que nos ha conferido y el honor que nos ha conferido la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana, nosotros quisiéramos hacer como introducción algunas apreciaciones con respecto de lo que significa el urbanismo y la movilidad, y apoyando, es decir, suscribiendo mucho de lo que se ha dicho por quienes nos precedieron en la palabra. Y quizás nos vamos a remitir un poco a la historia, que menciona como un tal Hipódamo de Mileto, 400 años antes de Cristo, como el padre del urbanismo. Este individuo, que era arquitecto, filósofo, era un matemático, diseñó una estructura vial en retícula, prácticamente una construcción en damero de una estructura vial que practicó primero en en Rodas, en las islas griegas, en Mileto, y fue copiado por Atenas. Posteriormente a eso fue copiado por el Imperio Romano. El Imperio Romano adapta en sus ciudades esa historia de construcción de las vías públicas, y acá tenemos una imagen que nos daría a nosotros cómo se vincula al factor humano ya con las vías, donde esa hiperinducción que se hace de la vía para permitir el cruce peatonal podría ser la primera referencia testimonial de los problemas que tenía el imperio en ese momento. Y hay un tercer elemento para completar esa trilogía, que es el invento de Karl Benz en 1886, patenta un 29 de enero el primer vehículo autopropulsado. Esto quizás ha sido el comienzo del urbanismo. Acá tenemos la unión de la vía, del hombre como factor humano y también del vehículo. Evidentemente que eso ha traído o ha sido para nuestras regiones y en el mundo entero una evolución fenomenal. Pero como toda evolución, siempre encontramos algunos pequeños desajustes. Y para que nos digan esos pequeños desajustes, cómo se pueden corregir, y la tecnología de hoy, del siglo XXI, puede estar a favor de ciudades más sustentables, es que vamos a convocar a los primeros 2 especialistas que nos van a hablar de este tema. En primera instancia, voy a convocar a acompañarnos al ingeniero Eduardo Gortz, por favor, y a la arquitecta Mónica Pavón, si es tan amable. El ingeniero Eduardo Gortz es ingeniero electrónico de la ITBA y posee un Executive MBA otorgado por la EA Business School. Posee amplia experiencia en mercados de infraestructura desarrollado en empresas internacionales como IBM, Sony y Siemens. Sus 17 años de trabajo en Siemens los desarrolló en negocios de automatización industrial y sistemas de transporte, siendo en la actualidad responsable de la división Mobility en Argentina. Sus distintas asignaciones internacionales lo llevaron a desempeñarse en mercados como en Alemania y más recientemente en Venezuela, donde pudo expandir su experiencia y conocimiento sobre las necesidades urbanas de las medianas y grandes empresas. Señor Gortz, su presentación. Como usted guste. Así lo hacemos avanzar. Acá está. Sí. Buen día. Acá sienta. Dijo un montón de cosas que yo ni me acordaba. Buenos días. Yo tengo el placer de haber participado en ediciones anteriores del foro y la verdad que me ayuda un poco también a ver la evolución que ha tenido este tema, y es un desafío presentar y conversar sobre cosas nuevas año a año. En particular, quiero mencionar una cierta envidia que tengo como involucrado con los temas de movilidad y de transporte por las políticas en energía que tiene y ha venido desarrollando Uruguay, porque lo vimos en este mismo ámbito el año pasado y el anterior, de dónde vienen planificando, el grado de consenso que hay y de voluntad política y a dónde los está llevando. Esto que mencionaba el señor Riesler, de saber en determinado momento que toda la energía de Uruguay en ese momento está siendo generada por un origen renovable, es algo realmente admirable. Y invito a todos los involucrados en temas de movilidad a que lo mismo se haga en el transporte, como se acaba de mencionar, como el factor clave de que esto avance. Este avanza con este, ¿no?
El milenio urbano, decimos nosotros, y esto también lo fuimos comentando en ediciones anteriores, es una de las principales 4 megatendencias que modelan en nuestra vida, con la mayor longevidad, el cambio climático, la globalización y la urbanización. En particular este punto, la urbanización, la mayor cantidad de gente que vive en ciudades, aunque quizá en Montevideo no sea el caso en cuanto a cantidad de gente, sí en cuanto al crecimiento de la ciudad en otros aspectos, como se mencionaba el tema de la cantidad de autos que hay, es lo que nos lleva a poner la movilidad en foco, ¿no? ¿Y por qué el milenio urbano? Más de la mitad de la población vive en ciudades desde hace unos años, más de la mitad de la energía del mundo la consume en ciudades, más de la mitad de la riqueza del mundo la genera en ciudades y bastante más de la mitad del dióxido de carbono del planeta lo genera en ciudades también. Por eso, poner el foco en ciudades tiene sentido. Y una cuestión, esto va a seguir creciendo. Estas son megaciudades. Quizá Montevideo no vaya a crecer en esta proporción en cuanto a habitantes, pero sí económicamente. Es muy probable que así lo sea y eso tiene su impacto. Y esto va a seguir avanzando y va a ser así para los próximos 15, 20 años y lo tenemos que encarar. Y no solo las megaciudades, lo dijimos el año pasado y para mí es muy importante de repetirlo. Las ciudades intermedias son las que proporcionalmente más van a crecer. Y también es aquellas donde más fácil es planificar porque son más manejables. ¿Qué es lo que pone como foco principal de la movilidad en el tope de la agenda política? Incrementar la capacidad en general, no solamente de transporte público, también que sea más amigable para el transporte individual, con seguridad, y en seguridad acá me refiero a las 2 seguridades que podemos usar en inglés. Ustedes saben que tenemos 2 palabras, security y safety. O sea, darle seguridad a la gente para que no le pase lo que le pasó al ingeniero el otro día, pero también para que no le pase después. O sea, que si yo choqué y tuve la desgracia de chocar y eso es un problema de seguridad, que no tenga un problema de security, después que venga alguien y se ocupe de alivianarme aprovechando la situación. Protegiendo al medio ambiente, por supuesto, y todo esto con los presupuestos que siempre son acotados, necesariamente acotados. Acá hago un paréntesis respecto del presupuesto, y es algo que también hablamos cuando nos comparamos con las políticas energéticas. Yo creo, es una opinión personal, que el tema de la movilidad tiene un problema. Y es que, de alguna manera, todos nos arreglamos para llegar a donde tenemos que llegar. O sea, el Estado puede ocuparse menos, o puede decir que se ocupa menos del transporte, porque si yo no lo resuelvo, la gente de alguna manera va a llegar, por medios individuales, públicos, caminando, en bicicleta o como quiera. Si yo no le doy energía a la gente, es utópico pensar que cada uno de nosotros hoy va a empezar a generar su propia energía en forma individual. O sea, es mucho más difícil de resolver individualmente. Y por eso es lógico que se destinen primero recursos de energía. Bueno, en Uruguay ya tienen no digo que resuelto, pero bastante avanzado el tema de energía, ocupémonos del transporte. Yo quiero aprovechar este modelo muy simple de evolución de las infraestructuras en las ciudades, y no estoy hablando solo de transporte. Si partimos de una base inicial de la construcción de las ciudades, bricks and steel, decían en inglés, de la construcción de los caminos, de las vías, de los edificios, de la provisión de energía, que fue al principio de la generación de la ciudad, ya estamos avanzados, ya hoy casi todas las ciudades del mundo están en lo que podríamos llamar un nivel 1.0, donde hay electrificación a nivel provisión de electricidad general, digamos, está dada como un bien que existe, no hay islas de electrificación, incluso algo de la movilidad es eléctrica, en algunos casos más, en otros menos, pero es algo aceptado. Los edificios tienen estandarización, en la construcción de los edificios se usan regulaciones y tecnologías, ingeniería estándar.
Y las redes de distribución de energía son unidireccionales. Hay proveedores en algún lugar, sean del tipo que sean, renovables o no, redes de transmisión, distribución y consumidores. Hoy las ciudades ya están evolucionando a un segundo nivel en sus infraestructuras, donde la movilidad tiende a automatizarse. Yo menciono los trenes por cierta afinidad, pero no es solamente eso, también en la movilidad, el transporte, todo lo que es vial, también con sistemas más automáticos, edificios inteligentes que regulan su consumo de energía en forma automática y redes inteligentes de distribución que empiezan a saber mucho más de lo que es el consumo. Este punto, creo no hay ninguna ciudad que esté totalmente en esto, sí hay algunos avances. San Pablo, por ejemplo, tiene la primera línea totalmente automatizada de subterráneo de Sudamérica. La ciudad de Santiago, que después vamos a ver el caso más en particular, las 2 líneas que acaba de licitar el año pasado van a ser totalmente automáticas también. Y ahí lo mismo está avanzando en energía, acá en Uruguay, con los medidores inteligentes. O sea, hay avances que nos llevan a este punto. Creo también que la primera ciudad totalmente 2.0 quizás sea en lugares del mundo donde hay otras dinámicas y otros presupuestos, como en Medio Oriente, por ejemplo, que sí están avanzando mucho más rápido. Para llegar a un nivel teórico, donde acá sí no hay nadie hoy que esté, 3.0, digamos que es de una integración total, donde en realidad se borren las fronteras entre, por ejemplo, energía y transporte, y que toda la infraestructura hable entre sí. Hoy hablamos de la Internet de las cosas y de que las máquinas van a hablar entre sí y con la infraestructura, eso ya existe, o sea, la tecnología ya está disponible. El tema es llevarlo a un nivel de integración y de manejo de la información. Este avance está cruzado por las 3 tendencias tecnológicas, que son la electrificación, mencionada antes, la automatización y la digitalización, con todo el manejo de esa información. Hoy queríamos aprovechar el foro para presentar un informe que se dio a conocer en Singapur en julio de este año y que analiza la movilidad desde otro punto de vista. Ha habido un montón de informes, algunos se han presentado acá, relacionados con las ciudades. Los hay, todos los años salen informes respecto del impacto medioambiental, la sostenibilidad, de lo listas, lo preparadas o no que están las ciudades para recibir inversiones, que las hacen más competitivas. Hay informes sobre la resiliencia de las ciudades, resiliencia en términos de cuán preparadas están para recuperarse de una cierta situación, por ejemplo, el huracán Sandy en Nueva York. Pero este es el primer, todos esos informes siempre tocan el tema de la movilidad, necesariamente. Cuando hablan de medio ambiente, cuando hablan de sostenibilidad, de competitividad, de resiliencia, hablan del sistema de movilidad, del sistema de transporte que tiene la ciudad, como colaborador de ese aspecto. Pero lo que se presentó este año es la primera vez que se analiza económicamente el tema de movilidad. ¿Cuánto sentido tiene invertir en sistemas de movilidad bien pensados y cuánto rédito se podría obtener de esa inversión? Es una ecuación económica. Esto lo hizo una organización inglesa, se llama Credo, a la cual Siemens apoyó para hacerlo, pero lo hizo en 35 ciudades de todo el mundo, de distintas áreas, de distintos continentes, y básicamente trató de analizar el costo de no hacer nada, de seguir como estamos hoy, versus el costo de hacer algo y el beneficio obtenible. De ese análisis se clasificó a las ciudades en 3 grupos. Las ciudades establecidas, llamaron ellos, o bien establecidas, son ciudades más antiguas quizá. Los centros de alta densidad principalmente están en Asia, los que se han desarrollado muy rápidamente, y ciudades emergentes. Y de los 3 grupos salió una ciudad, digamos, la óptima, no que ya está todo resuelto, sino la que tiene mejor performance en este aspecto, que fue, en el caso de las ciudades bien establecidas, Copenhague, voy a mencionar un par de puntos nomás, del estudio es mucho más detallado en cada ciudad en particular.
y está a disposición, de hecho se puede obtener por internet, en Copenhague por la inversión que hizo en capacidad de trenes automatizados, justamente la automatización de los trenes, y promovió intensamente el cambio a bicicleta, el uso de la bicicleta, para que la gente deje de usar autos. O sea, transporte público, bicicleta. En el caso de los centros de alta densidad, la ciudad que fue destacada fue Singapur, en particular por la capacidad. Ellos invirtieron mucho en aumentar la capacidad, pusieron foco en ese tema, y la planificación. Creo que la mayoría sabemos que Singapur se caracteriza por una planificación y un seguimiento muy estricto en muchos aspectos, no solamente movilidad, y acá se nota ese efecto. Y en el caso de Santiago, y no estaba arreglado con Camilo, que después va a hablar específicamente de la ciudad, así que menciono solamente 2 puntos, por 2 puntos en particular, que son el crecimiento que le dieron al sistema de metro, relacionado con el crecimiento de la ciudad, como eje de toda la movilidad, no solo, integrado al resto, y con un tema particular, el sistema de pago de Santiago, que es universal para todos los modos, ¿no? Si no me equivoco, el BIP se llama. En particular esas 3. Y si se fijan, acá no se ven mucho los números, pero este es uno de los aspectos que se analizó, que es cuánto cuesta el transporte solamente laboral, o sea, la gente que va y vuelve al trabajo todos los días, en términos del PBI de la ciudad. En promedio, las establecidas tienen un costo del 19% del PBI gastado en ir y volver al trabajo. Es una enormidad. Los centros de alta densidad, 16%, y las ciudades emergentes, y esto no es curioso, es lógico que sea así, mucho más, 28%. Pero, si se fijan, las 3 ciudades que fueron tope en su categoría, tienen un costo más o menos similar en términos de su propio PBI. Copenhague 9, Singapur 9 y Santiago 11 están en el orden de magnitud. O sea que son ciudades muy distintas, de lugares muy distintos, con realidades variadísimas, y sin embargo con sus políticas han logrado bajar el costo de la gente en ir a trabajar. Este estudio avanzó mucho más que esas 3 o 35 ciudades y extrapoló cuál sería el posible impacto económico de estos análisis en todas las ciudades de más de 750.000 habitantes, que son unas 470, una cosa por el estilo, en el mundo. Y si se fijan, en el grupo de 35 ciudades, se analizó si yo invierto, hay políticas sugeridas para cada ciudad en particular respecto de cómo se podría mejorar, se podría hoy incrementar en 120 billones de dólares, billones de los americanos, 120.000 millones en el impacto económico en esas ciudades, y si lo llevamos a todas las ciudades, unos casi 400.000 millones de dólares de beneficio. Y eso llevado a 2030 a unos 800.000 millones de dólares. Los números son espantosamente altos. Lo que es interesante es ver casos particulares. Por ejemplo, en París, para un aspecto en particular de París, que es el metro, el Express Metro, uno de los servicios que tiene París, el análisis dice, si ellos invierten 36 millones a valores actuales, eso haría que el costo del transporte disminuyera en 1,2% de su propio PBI, y eso lo extrapolara al posible beneficio directo, en ese 1,2%, pero también indirecto, porque el mejorar el transporte también tiene costos, externalidades, esa es la palabra. Por ejemplo, no chocar, ¿sí? Significa que yo llego en horario a donde tenía que llegar, y eso tiene un impacto económico que no es medido. ¿El choque en qué se mide? Digo, ¿en cuánto me costó a mí arreglar el auto? Punto. No, tiene muchos otros costos relacionados, ¿sí? Y eso casi duplica el efecto de la inversión. Por supuesto que esto tiene plazos largos de repago. Estas inversiones no se repagan en 1 o 2 años, ni en 5,
Pero los sistemas de transporte y los sistemas de movilidad, cuando se planifican y se hacen, se piensan a 20 o 30 años, con lo cual los plazos ahí sí son razonables. Conclusiones. Es el primer estudio en su tipo en cuantificar los beneficios. Hasta ahora siempre decíamos, vale la pena, hay que hacerlo, tiene un impacto positivo. Bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto tengo que invertir y dónde lo tengo que invertir? Es lo que este estudio encara. Una conclusión muy importante, que las tecnologías hoy disponibles de automatización y electrificación, sin cambiar significativamente la infraestructura de la ciudad, ya tienen un beneficio. O sea, si yo tomo solamente un sistema de transporte masivo, sea de buses o de trenes de una ciudad, subterráneos o de superficie, o el sistema de semáforos de una ciudad, el sistema de control de tránsito, solamente aplicando tecnologías sobre lo que ya existe, puedo mejorar muchísimo, no necesito cambiar todo. Y por supuesto que hace falta investigar más. Hay el estudio, el que está disponible en Internet, es el resumen de estas 35 ciudades. Hay un estudio mucho más detallado de cada una de ellas en particular. Y lo que da sobre todo son las herramientas de trabajo, y esto es interesante para eventuales candidatos a alcalde, como se mencionaba hoy, para poder consensuar planes de largo plazo y de esta manera que nuestros nietos, como decía el señor Rissler, sí puedan disfrutar de esto, porque en el fondo se trata de eso. Y yo le robo a él las palabras que usaba, que eran planificación, 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 me parece que es lo que hace falta. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muy claro, ingeniero Eduardo Gortz. Sin más, vamos a la segunda presentación de la mañana de hoy. Vamos a convocar entonces a la arquitecta Mónica María Pavón. Ella es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín, y además posee un magíster en restauración de monumentos arquitectónicos. Hoy en día tiene un cargo en la Alcaldía de Medellín como coordinadora del Plan Medellín Centro. Adelante, por favor. Queremos agregar, además, a todos los presentes que no va a haber en el momento una posibilidad de hacer debate o preguntas, sino que eso va a ser una mesa establecida al final de la jornada. Por lo tanto, cuando tengan alguna pregunta, si quieren ir anotándola, en ese momento nosotros vamos a poder tener a los 5 expositores y podemos organizar ese debate. Muchas gracias. Arquitecta. Bueno, muy buenos días para todos. En nombre del señor alcalde de Medellín, del director de planeación y en mi nombre propio, pues muchísimas gracias a la Cámara por la invitación. Queremos contarles un poco del proceso de transformación de Medellín. Esperemos que esta charla, puesto que vengo a contarles, sirva para seguir construyendo la reflexión a la que ustedes se han enfrentado en estos últimos años en este Foro Nacional de Ciudades Sustentables. Quiero empezar por recordar un poco, con unas breves palabras, el Medellín entre el periodo comprendido entre 1970 y 1990. Teníamos narcotráfico, extorsión, droga, corrupción, bombas, asesinatos, torturas, magnicidios. Teníamos niños huérfanos, jóvenes sicarios, padres desempleados y madres buscando a sus hijos desaparecidos. Medellín desapareció del mapa geográfico para ingresar a la lista de las ciudades no deseables para visitar. Ahora quiero hablar del periodo comprendido entre 2004 y 2014. Hablamos de la ciudad más educada, sede de los Juegos Suramericanos, sede del Foro Urbano Mundial, premios de urbanismo social por todo el mundo y finalmente el premio a la ciudad más innovadora del mundo. Y la pregunta que todos nos hacen siempre es, ¿qué pasó? ¿Eso fue arte de magia? Y eso es lo que queremos contarles con esta presentación. Y voy a ir de una vez a la conclusión. Esto no es simplemente un proceso de urbanización, es la teoría del caos. Es que cuando nada puede ir peor, no toca sino salir adelante.
En Medellín tomamos la decisión conjunta, la academia, los políticos, la comunidad, las empresas, de dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Un poco la condición geográfica de Medellín. Medellín se encuentra localizado, pues como pueden ver, en la cordillera de los Andes. Esto es Medellín. Tenemos 9 ciudades vecinas. Las 10 ciudades conformamos el área metropolitana del Valle de la Aburrá. Como pueden ver ustedes, nosotros pues no tenemos muchas posibilidades de crecimiento y nos estamos comiendo todos los cerros. Acá pueden ver la condición entonces de la zona rural que empieza a desaparecer. Quiero contarles entonces la transformación de Medellín como un proceso ciudadano. Luego veremos cuáles son las fortalezas de ese proceso que se vivió, pero también somos conscientes de que este es un proceso inconcluso, imperfecto, y en el que tenemos que seguir trabajando, y por lo tanto tenemos que ser muy conscientes de que también tenemos debilidades en este proceso, para finalmente contarles cuál es la apuesta de la ciudad en el futuro. Esto es lo que les decía, Medellín crece como un eje en el camino que conectaba Bogotá con Cali. Cali pues era nuestro acceso al puerto por el puerto de Buenaventura, lo que nos permitió crecer como ciudad industrial con una época de esplendor muy importante entre el 1880 y 1970. Luego un periodo de violencia muy fuerte en todo el país y empezaron a generar migraciones campesinas hacia la ciudad. En este momento es el periodo que yo les cuento del problema del narcotráfico, que generó además no solamente una crisis social por los problemas que les mencionaba, sino una crisis económica muy importante por un colapso que tuvieron las empresas con las cuales nosotros nos abastecíamos como ciudad. ¿Qué pasó entonces entre 1990 y el 2014? La crisis como oportunidad. Y la base de todo este pensamiento y esta reflexión que nace de la academia, en empezar a salir de ese letargo, empezar a pensar que no era un problema que tenía que solucionar el Estado, sino un problema que teníamos que solucionar entre todos, con la capacidad que tuviéramos todos de salir adelante. Todos perdimos algo o a alguien, por lo tanto era poco lo que teníamos para seguir perdiendo, en cambio sí teníamos mucho para ganar. Y los procesos de planeación eran muy importantes, fueron muchos, pero nos dimos cuenta que era más importante a la vez empezar a hacer proyectos vivos, que fue lo que se denominó el urbanismo social. Pasamos entonces de un periodo de miedo, donde nuestros jóvenes no veían oportunidades de seguir adelante y que además tenían un promedio de vida más o menos de 16 a 18 años, sin oportunidades de estudio. Luego viene el periodo de la esperanza, entonces nace el urbanismo social, empezar a salir, a perder el miedo a salir, a entender que el espacio público es el espacio de todos, es el espacio del encuentro, que nos pertenece y que teníamos que apropiarnos de él, y que era fundamental empezar a generar una nueva generación, empezar a coger a estos niños pequeños y a inyectarles una semilla de esperanza frente a la vida y la creación de ciudad. Se dio mucha importancia entonces a la educación, a la recuperación del medio ambiente, a la recuperación del espacio público y a la atención a la primera infancia. Luego estamos en un periodo que estamos llamando el de la vida. De hecho, el nombre de esta alcaldía es Medellín, una ciudad para la vida. Lo que busca es pasar de ese urbanismo social, porque el urbanismo social está muy enmarcado en
en el asistencialismo, ¿sí? En generar soluciones a una problemática social. El urbanismo cívico-pedagógico involucra a las comunidades en el aprendizaje y en la apropiación y en la corresponsabilidad de la creación y el desarrollo de la ciudad. Por lo tanto, las innovaciones, por lo que se conoce Medellín como la ciudad innovadora, no es una innovación tecnológica de extrema complejidad, es una innovación sencilla, es solo que es una innovación para mejorar la calidad de vida y las condiciones de los seres humanos. La primera fortaleza es que, lo que les decía, fue un proceso consciente y conjunto de una necesidad de todos. Ahí estaba la academia, estaba la administración pública, estaba el sector privado. Y teníamos, desde los años 50, muy buenos planteamientos urbanísticos, reconociendo en Medellín una responsabilidad sobre las actuaciones y los planteamientos de ciudad que no solo la impactaban a ella, sino que impactaban a los demás municipios del área metropolitana. Se desarrollaron entonces los proyectos urbanísticos integrales, donde se entendía que no solamente teníamos que pensar en la intervención urbana, sino pensar en la intervención social e institucional y generar presencia institucional en aquellos lugares donde la administración pública casi nunca llega, que es a los lugares de mayor pobreza y a los extremos de la ciudad. Para eso entonces, uno de los proyectos estratégicos que estaban apuntando a la equidad y a la inclusión de los territorios era tener un sistema de transporte masivo muy completo, muy integral, que llegara a todos los rincones de la ciudad. Tenemos entonces el sistema de metro, tenemos el Metro Plus y tenemos el Metro Cable, que es la que llega a las comunas altas. Medellín, Colombia, en Colombia tenemos un sistema de estratificación, yo no sé si acá lo tienen, pero nosotros nos reconocemos por estratos, ¿no? Entonces el estrato 1 pues son las personas más de menores condiciones económicas y el estrato 6 es el estrato más alto. Y la ciudad está segmentada así. Y cada ciudad está segmentada así. En Bogotá, por ejemplo, el norte es por decirlo así, el sector de los ricos y el sur es el de los pobres. En Medellín pasa lo contrario. En Medellín el norte es de los pobres y el sur es de los ricos. Se quiere romper un poco ese estigma desde estos años y por eso se genera una conexión de la ciudad que sea además física real. Y se empezaron a hacer grandes intervenciones. A pesar de que Medellín no tiene un gran presupuesto, Medellín cuenta más o menos con un presupuesto de 2.1 billones de pesos anual, perdón, de dólares anual. Las inversiones se focalizaron en inversiones que fueran en espacio público, en la recuperación del espacio público para todos, en un momento en el que a la gente le daba miedo salir al espacio público. Se empezaron proyectos como el Parque de los Pies Descalzos y una de las grandes dudas es cómo hacer para que eso realmente sea para todos. ¿Qué estrato va a ir? Porque si va al estrato alto, no va al estrato bajo. Hoy en Medellín este es uno de los sitios más importantes porque todos aprendimos a convivir juntos y este realmente es el espacio público de todos. Y empezó a suceder un montón de proyectos como de acupuntura urbana puntuales que empezaron a detonar una nueva dinámica en la ciudad. La recuperación de la unidad deportiva de Atanasio Girardot, la sede para los Juegos Suramericanos, y toda esta centralidad norte, como les decía, en las zonas o los barrios pobres de la ciudad, se empezaron una inversión importante en equipamientos como el planetario, el Parque Explora, el Jardín Botánico, Ruta N, que es el distrito de la innovación, arquitectura de calidad de los barrios más pobres.
Acá tenemos, por ejemplo, la intervención en un barrio que nació en un basurero, un barrio de recicladores que empezaron a armar sus casas sobre la basura, sobre el monte de basura que acumulaban. Pues allí se hizo un proceso de recuperación, de reasentamiento, porque esta montaña, pues ustedes se podrán imaginar que tiene todos los elementos de la tabla periódica a su interior. Se hizo un traslado de esta población, pero además un traslado conjunto donde ellos definían cómo querían vivir para no generar un desarraigo, porque de todas maneras estas poblaciones que se asientan en Medellín, en las laderas, son poblaciones campesinas, ¿cierto? Vienen desplazados de la zona rural, pero tienen unas costumbres campesinas. Hay personas que todavía tienen su marranito, no sé cómo le llaman acá, chancho, cerdo, bueno, tienen huertas, cultivan en estas zonas de ladera. Entonces, no es fácil pasarlos, por ejemplo, a vivir en un edificio donde tendrán que compartir otro tipo de situaciones. Entonces, todo este proceso de resocialización frente a cómo vivir en sociedad es un proceso que también se acompaña al proceso urbanístico, y así fue como se recuperó. Ahora esto es un parque para la ciudad. Pero a esta comunidad también se le entregó entonces el Centro Cultural de Moravia, que fue el último edificio que hizo el arquitecto Rogelio Salmona, edificio de alta calidad para las personas más pobres. Seguimos con este tipo de proyectos, con las bibliotecas públicas en las laderas, donde un alcalde, el doctor Sergio Fajardo, tuvo una iniciativa en la cual invitó a arquitectos de todo el mundo para que donaran sus diseños para construir edificios de arquitectura de alta calidad en los puntos más críticos de Medellín. Eso no solo permitió generar unas nuevas conexiones entre barrios, sino empezó a generar que la gente sentía que de verdad pertenecía a la ciudad y que era digna de merecer algo, que la ciudad le pudiera dar algo y aportar algo. Por lo tanto, empezar a sentir nuevamente amor por su ciudad y generar entonces esa corresponsabilidad de la que estamos hablando. Estos son algunos de los jardines infantiles entonces de los que les estaba mencionando. Y está, por ejemplo, esta iniciativa que son las unidades de vida articulada, lo que hemos denominado UVAS, que es transformar unos tanques de agua. Empresas Públicas de Medellín, que es la empresa prestadora de los servicios públicos en Medellín, tiene unos tanques para poder suministrar el acueducto a estos barrios periféricos, y estos tanques de agua son los que se están convirtiendo en los centros culturales, educativos y recreativos para la ciudadanía. Entonces, estos son algunos de los proyectos. Esta es la UBA de Versalles, como está ahora. Este es el proyecto que se tiene destinado. Tanques también con el mismo sentido. Otro proyecto importante fue un concurso internacional. Medellín apostó también por invitar a grandes arquitectos para que tuvieran una mirada distinta sobre la ciudad y aportaran nuevos proyectos urbanísticos. Este, por ejemplo, es un concurso en el que este escenario deportivo ayuda a mejorar el rendimiento físico de los deportistas. Y bueno, y una serie de proyectos que fueron empezando a generar una visión distinta sobre la ciudad. Sin embargo, este plan, el plan de ordenamiento territorial que teníamos, a pesar de que se tenía una concepción, una filosofía muy clara, el desarrollo no estaba generando las metas que se estaban proponiendo. ¿Por qué? Porque tenemos una zona del río, que es el eje estructurante de todos los municipios del valle, con unos usos predominantemente industriales y con unos suelos desocupados, con unas medias laderas muy densificadas, pero con unas laderas que cada vez nos permitían tener menos control sobre la ciudad y nos hacían perder cada vez el espacio, la zona rural, por lo tanto garantizar una sostenibilidad ambiental y una sostenibilidad también alimenticia, ¿cierto? Entonces, no se creció en el valle, no se creció en la media ladera, se seguía creciendo
a pesar de que ya se había detectado el problema, se seguía creciendo hacia el borde rural. Aquí pues está el planteamiento del plan de ordenamiento que está vigente en este momento. Nosotros acabamos de hacer un plan de ordenamiento territorial, lo entregamos hace 20 días, está en aprobación, y lo que pretende entonces es pasar de este modelo en el que el río sigue estando desocupado y se sigue construyendo en las laderas. Como pueden ver, la filosofía era crecer hacia adentro, pero las áreas blancas no tenían densidades, o sea, el uso de vivienda no estaba contemplado. O sea, había una contradicción en la norma y en la filosofía de la ciudad. Y esto fue lo que sucedió entonces. Las zonas más oscuras son donde mayor crecimiento se desarrolló. Por lo tanto, había que ser mucho más creativos para poder desarrollar esa ciudad que nos estábamos imaginando. Y ahí encontramos que eran fundamental los usos del suelo, determinar unas áreas de mixtura en los usos, generar unas centralidades barriales para descongestionar el centro de la ciudad. Como pueden ver, es un área altamente densificada en usos de servicios, pero tiene solamente un 2% de población residente. Es una zona que a las 6 o 7 de la tarde, cuando el comercio cierra, es otro mundo. Es un mundo de muchas ilegalidades, para resumir. Entonces, este nuevo modelo de ciudad lo que pretende es generar una ciudad compacta, es decir, detener el crecimiento de la ciudad hacia el borde urbano rural y generar una densificación hacia el interior, aprovechando además el suelo de oportunidad que está concentrado en el río, con este modelo. Y así entonces viene la propuesta del modelo de ocupación, que lo que determina es que no va a generar el desarrollo de la ciudad a partir de normas y de índices de ocupación o de índices de construcción, sino de proyectos estratégicos. Y así entonces se definen 5 proyectos estratégicos para la ciudad. Esto pues de lo que les contaba, el río como conexión metropolitana, la quebrada Santa Elena y la Iguaná, que son 2 quebradas que atraviesan la ciudad, fuertes, importantes, que son la conexión entre nuestros 3 valles. Nosotros tenemos acá un valle que es el Valle de San Nicolás en el oriente, el Valle de la Urrá y el Valle del Cauca, que les contaba ahora, que es por donde tenemos el puerto, y concentrar el crecimiento de la ciudad en ese río y proteger los bordes. Frente al río entonces se determinaron 3 áreas de intervención estratégica, Río Norte, Río Sur y Río Centro, porque a pesar de que el río, pensaría uno que obtiene las mismas condiciones, en Medellín no sucede esto por lo que les contaba, por la estratificación y la localización de los estratos, por lo tanto los desarrollos no son iguales. Esto es la relación de usos, pues cuando hay una baja, cuando hay una predominancia residencial, pues hay una baja mezcla de usos y en sentido inverso, lo que nos permite tener, finalmente lo que buscamos es generar territorios más equitativos, o sea, que a todos los barrios tengamos acceso a todos los servicios y no todos concentrados donde hay riqueza o en el centro de la ciudad. En este planteamiento entonces de Medellín, la ciudad para la vida y la equidad, lo que se busca es apuntarle a un hábitat sostenible, a un desarrollo económico con equidad, a una inclusión, a la educación para la cultura y a la institucionalidad y la justicia, aprovechando todos estos aprendizajes que teníamos de la ciudad frente a los temas de participación, de innovación, de resiliencia, de no violencia y de transparencia. Estos entonces, rápidamente, pues como los principios rectores del POD, hay unos principios que son filosóficos, lo que les contaba, el derecho a la ciudad, a la vida, a la equidad, a la inclusión social. Luego hay unos principios legales que básicamente son la prevalencia del derecho general sobre el particular y la protección a moradores. Es muy importante que en estos procesos de renovación no estemos desplazando población.
la gestión de riesgo también, porque nosotros tenemos zonas de alto riesgo en nuestras laderas, y el POT como un pacto de ciudad, como un pacto colectivo. Estaba yo ahorita contándoles que la socialización de este plan de ordenamiento territorial, yo creo que no una sola persona en Medellín que no estuviera por lo menos en una mesa, en una charla, leyendo un libro, algo sobre la implicación que tenía el POT, discutiendo, dando su punto de vista. El POT tuvo muchas sesiones en el Consejo donde se modificaron muchas cosas, pero yo creo que es un POT que fue altamente construido conjuntamente y con la presencia de la comunidad, de la academia, del sector privado, muy de la mano con la administración. Lo que se pretende entonces con el espacio público es duplicar los metros cuadrados de espacio público, pero como nosotros tenemos tanto déficit habitacional, no tenemos dónde seguir construyendo, pues lo que tenemos es el suelo rural para proteger y el área del río. En este epicentro metropolitano, lo que se pretende entonces es invertir la pirámide como ha venido funcionando tradicionalmente en la ciudad, donde la prevalencia siempre en la inversión se había hecho para generar nuevas infraestructuras para el transporte privado, y cada vez el peatón iba perdiendo más espacio. Ahora lo que hacemos es invertir la pirámide para generar un equilibrio, y lo que se pretende en estos 15 años que va a tener de vigencia el POT, que acaba de ser aprobado, es hacer mucha inversión en el espacio público para recuperar espacio y movilidad para el peatón y el vehículo no motorizado, con un importante número de kilómetros en ciclorrutas, terminando de unir el sistema de transporte con los cables y con unir el metro con el Metrocable y con el Metroplus, y finalmente desincentivar un poco el uso del vehículo privado. No sé cómo funciona acá, pero nosotros tenemos una cultura en la que si vamos a ir a algún sitio quisiéramos meter el carro al local, ¿cierto? Nosotros no tenemos la cultura de caminar, no tenemos la cultura de andar en bicicleta. Se ha tenido mucho la excusa de que como vivimos en una ciudad de ladera, entonces la bicicleta no es un vehículo óptimo, pero tenemos mediciones de que sí es posible, por lo menos en la media ladera. Y lo que se pretende es que esas inversiones pasen de esto a tener una equidad y un equilibrio y una sostenibilidad en el territorio para todo el tipo de transporte. Frente a la vivienda, lo que esperamos es que la vivienda sea digna. Ya pasó un periodo en que la preocupación era por generar vivienda, no importaba cómo. Tenemos viviendas de interés social y de interés prioritario de 30 metros cuadrados, donde viven familias de 5 personas. Ahora la preocupación es cómo generar vivienda para personas de bajos ingresos con altas calidades, generar mixturas también en el territorio. Ahora hay una polémica muy importante en Bogotá, porque el alcalde de Bogotá decidió que en la zona donde están los estratos más altos quiere meter un proyecto de vivienda social, pero es un proyecto que no está pensado, ¿cierto? Que no está evaluando las implicaciones que para estas personas significan vivir en un territorio donde todo está pensado para la clase alta, donde comprar en el supermercado es costosísimo, donde los servicios son impagables, donde el transporte público no llega porque la gente toda se moviliza en vehículo privado. Entonces lo que estamos tratando de nosotros es pensar en todo ese tipo de situaciones para poder generar una ciudad equilibrada. Bueno, se generaron entonces unas áreas de intervención estratégica que son la protección del borde, la conectividad de los 3 valles, el eje, volverle la vida y la dinámica al río como eje estructurante y generar unas centralidades barriales para descongestionar un poco el uso del centro de la ciudad. Voy a pasar rápidamente, esto es como mostrando todas las modelaciones que se han hecho, que las modelaciones que se han hecho para encontrar lotes de oportunidad para nueva vivienda no solamente son urbanísticas o arquitectónicas, sino económicas. Qué tan factible es para un propietario, para una persona comprar ahí, qué tan factible es para una constructora y puede hacer un negocio construir ahí, ¿cierto?
Y bueno, este es el proyecto del Parque del Río. Se sacó un concurso internacional también, en el cual el proyecto ganador es un jardín botánico para Medellín, donde tenemos un parque que nos conecta dos zonas muy difíciles de la ciudad. En el periodo de la violencia, las personas que vivían acá no podían pasar al otro lado del río y viceversa, casi como un muro de Berlín. Ahora lo que trata de hacer este proyecto del río es generar una conectividad permanente. Tenemos entonces en el centro de la ciudad tres subsectores que son muy diferentes. Tenemos en este punto 1 el distrito de la innovación, porque se determinó Medellín, llegó como a su nivel, a su capacidad de producir, o sea, productos tangibles por la cantidad de población, por la que la industria se fue a otras regiones. Y ahora lo que en Medellín se produce es conocimiento, se transmite conocimiento. Medellín se volvió una ciudad que recibe conocimiento de diferentes ciudades y ayuda a transmitirlo. Entonces lo que nosotros producimos no es tangible y todas estas empresas que son asociadas a proyectos de innovación están en este sector, donde les mostraba ahora que está el Parque Explora, el Jardín Botánico, todo esto. Esta parte del río, que es una zona totalmente despoblada, abandonada, donde tenemos pues como nuestra mayor densidad futura, y que es el centro tradicional de la ciudad, donde tenemos áreas de conservación. Nosotros no tenemos mucho patrimonio porque nosotros tenemos un concepto de desarrollo que siempre está bañado por el hecho de destruir para volver a construir. Sin embargo, pues algo queda, ahí algo está reflejado en la historia de la ciudad. Y se han priorizado algunos proyectos, muy importante nuevamente, proyectos de iniciativa pública y privada en función de este nuevo modelo de ciudad. Entonces, algunos proyectos, algunos imaginarios de ciudad que se han ido modelando, donde pasamos de unas estructuras tradicionales a unas estructuras más sostenibles, más amigables con el medio ambiente, pero entendiendo también una premisa muy importante, y es que la sostenibilidad no necesariamente, o no solo está relacionada con generar un equilibrio con el medio ambiente y la naturaleza, sino un equilibrio y una armonía entre nosotros mismos, ¿cierto? Entonces a eso también le estamos apuntando, a las relaciones que se generan entre los seres humanos en la ciudad. Bueno, no voy a terminar la presentación, me parece más importante finalizar con que las estrategias que se definieron para la intervención del centro de la ciudad están engranadas como un sistema de sistemas, donde se habla de una nueva movilidad, donde se prioriza al peatón y al vehículo no motorizado, a la bicicleta, donde se mejora el espacio público para la convivencia, donde se revitaliza el poco patrimonio cultural que nos queda, pero como un elemento de memoria, donde se armonizan las iniciativas públicas y privadas. Es muy importante para nosotros porque el capital que nosotros tenemos para invertir en la ciudad viene del sector privado, y para generar una presencia institucional nuevamente en el centro y volver a llevar la vivienda al centro, que está en este momento despoblado. A manera de conclusión, entonces, puedo decir que el éxito que, digamos, que se denota en Medellín o del que se está hablando en Medellín se debe pues a varios factores. Lo que les contaba, se hacen inversiones puntuales y específicamente en los sectores más pobres. Estas inversiones que están enmarcadas en la educación, pero también en desarrollos urbanos innovadores, ¿cierto?, donde rescatamos entonces el espacio público para la equidad, un sistema de transporte público incluyente y una estabilidad. Eso es importante decirlo, la estabilidad de varios buenos gobiernos consecutivos que le están apostando, todos están pensando y apostándole a este modelo de ciudad. El reto entonces es que la ciudad deje de estar estratificada, sectorizada, y que todos podamos tener las mismas oportunidades. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, arquitecta Mónica Pavón. Bueno, uno reflexiona y está viendo que
todos los expositores anteriores han referido a cuáles son aquellas estrategias y planes que nosotros podríamos adoptar. Y la reflexión es esa, ¿verdad? Teniendo nuestras ciudades, Montevideo y el interior, raíces colonialistas, la reflexión debería ser, bueno, ¿cómo podemos nosotros conseguir que nuestras ciudades adopten estas técnicas? El urbanismo ya es una ciencia y podamos hacer de nuestras ciudades, no solamente desde el punto de vista mejor económicamente, arquitectónicamente, sino un elemento fundamental que es el factor humano, la seguridad vial. Muchísimas gracias por vuestra exposición. Señores, a partir de ahora les invitamos a un break. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.